Bienvenidos a esta sesión en nuestro Salón Blanco. Para nosotros es bastante emocionante poder usar públicamente de nuevo este salón que durante tanto tiempo ha estado cerrado, un poco abandonado, un poco triste seguramente el salón, echando de menos gente. Sin embargo, hay que decir que no nos encontramos tampoco en el mejor momento, así es que especialmente les pido de respetar todas las normas de distanciamiento, ser muy cuidadosos, usar la mascarilla y todas las cosas que ya todos sabemos. No los quiero aburrir, pero es la condición justamente para que sigamos pudiendo hacer estas cosas. Mi nombre es Fernando Pérez y simplemente quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión, a esta mesa de discusión sobre Juan Emar y sobre Umbral, que es un resultado del trabajo de la Bienal de Artes Mediales, que ha tomado adicionalmente justamente ese lema, demostrando lo multifacética, lo amplia que puede ser una palabra, y una palabra tan trabajada y tan inspiradora como esa palabra umbral, que fue la que se utilizó finalmente en la última y gran obra de Juan Emar. Como museo nos importan muchísimo estas actividades porque dan una suerte de tercera dimensión a nuestras actividades y a nuestras exposiciones, las hacen hablar, abren perspectivas y reúnen gente alrededor suyo. Y eso es fundamental para el museo, que es básicamente una reunión de personas alrededor de actividades, objetos, obras de artes, etc. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Pablo, por hacerte cargo de esta actividad, y confiamos en que va a ser no solo instructiva, sino muy inspiradora para todos nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando Pérez, y muchas gracias a todas y todos por estar acá, por acompañarnos como bien relataba Fernando, es un momento también de transición de este mismo lugar, de este sitio específico en el que estamos, y el sitio específico del Museo Nacional de Bellas Artes en torno justamente al trabajo, al proceso de investigación e incidencia que tuvo Juan Emar en las artes en Chile, no solamente como escritor, sino que también como crítico de arte. Patricio Lizama bien lo pudo compilar en su libro Notas de Arte, donde pudimos conocer justamente razonadamente esa contribución de Juan Emar a la transformación, justamente un proceso donde lo moderno se venía a instalar en un contexto de coyunturas tradicionales, y seguimos viviendo ese proceso, ¿no? Seguimos transformándonos, seguimos y justamente hoy día es muy importante para nosotros comprender, y que esto fue, como bien decía también Fernando, una visión que tuvo el Consejo Curatorial de la Bienal, compuesto por él, por Ana María Risco, Carlos Flores, Alejandro Jofré y Sonia Pérez, de entender el momento y el tiempo y espacio específico en el que esta Bienal se iba a desarrollar, y comprender justamente cómo la noción de umbral le entregaba una narrativa y una posibilidad a la comunidad de entender sensiblemente justamente este proceso de transformación. Entonces Juan Emar en ese sentido viene con una fuerza estructural, se reinstala, entra al museo y convierte al museo también en una caja de resonancia para comprender esta transformación. Entonces por eso quiero agradecer especialmente a Pablo Brodsky. Nosotros nos conocimos por Consuelo Castillo, que también es una artista que está exponiendo acá en la Bienal con una obra que se entrelaza con Mónica Echeverría, que está cercana a una obra de Raúl Ruiz, que quiso hacer Umbral como obra audiovisual. Entonces, en esta Bienal van a encontrar una serie de entrelazamientos entre la obra de Juan Emar y la propia propuesta curatorial. Los invito y las invito a que puedan recorrer después el museo y complementar justamente lo que van a escuchar hoy día, que es este lujo para nosotros de poder contar con las cabezas, la inspiración de cada uno de ustedes que han venido desarrollando justamente un proceso de
de contextualización de la obra de Juan Aymar en Chile, que puede ser considerado, claro, un gran tesoro escondido en nuestra literatura, en nuestras artes. También él tuvo una producción visual que fue muy importante y que está en proceso también de razonamiento y rescate. Entonces, sin más, quiero dejar con ustedes a Pablo para que haga la introducción de la mesa y les pido un aplauso, por favor, para ellos, y muchas gracias a ustedes también por estar acá. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre Umbral, 25 años de escritura inédita. Voy a leerles un breve texto, muy breve, para introducir a la obra, a Umbral, y luego voy a presentar a cada expositor y expositora a medida que les toque el turno de exponer su trabajo. Entonces voy a partir con él. La 15ª versión de la Bienal de las Artes Mediales tiene por inspiración central Umbral, de Juan Aymar. Para dilucidar el porqué de tan insigne investidura, es necesario que definamos, aunque sea de manera general y sucinta, la obra que fue llamada a convocar tantas obras y otros artistas, otras miradas y otras lecturas. En una suerte de presentación del conversatorio, que estaba en redes sociales, se menciona que Pedro Lastra define Umbral como un libro caudaloso, al que se le pueden aplicar las denominaciones más variadas: novela, antinovela, escritura autobiográfica, crónica de épocas y espacios reales o imaginarios, crítica sobre literatura y arte, parodia teatral, fantasía exultante, historia vivida, relato de lo grotesco descomunal, reflexión filosófica, meditación esotérica y muchas otras caracterizaciones paralelas o complementarias. En efecto, Umbral es una obra que en sus 4.134 páginas es capaz de acoger no solo todas aquellas denominaciones mencionadas por Lastra, sino además a las decenas y decenas de personajes y a todos los alter ego de su autor. La pregunta es, ¿qué es Umbral? ¿Qué fue esta obra para él? Intentando aportar a las posibles respuestas que nos darán los expositores y expositoras que nos acompañan, pienso que Aymar vivía en su texto, que estaba arraigado a él, que le pertenecía más que cualquier otro lugar sobre la tierra. Durante toda su vida, Aymar fue un extranjero, un inmigrante no ligado especialmente a ningún sitio, siempre en camino, pero nunca en la meta. Entonces, ¿qué era ese texto, su texto, sino el centro de toda lejanía? Umbral es el único lugar que Aymar quiso habitar, o mejor, que habitó, porque Umbral es el texto al que están referidos todos los demás textos suyos, el lugar de referencia de todas las otras estadías y recorridos realizados por su autor. Construcción arquitectónica con sus pilares en dintel, Umbral es el campo espacial que Aymar edificó durante más de 25 años para ser habitado como un refugio, un lugar seguro para vivir, un lugar que ampara a su habitante de los ataques del mundo exterior. ¿Cómo aseguró Juan Aymar esta su morada? Haciendo de ella precisamente un sitio inaccesible para los otros, inubicable, ilegible. Su voluntad inclaudicable de no publicar en vida, su alejamiento de las modas literarias, su morrocotuda extensión y la creación de un destinatario como lector real o ficticio hicieron de Umbral un lugar lo suficientemente seguro y distante como para no ser tocado, ni siquiera por el silencio de la crítica. Esas fueron las murallas, las fronteras del espacio que Aymar construyó, los límites entre el espacio de la amenaza y el espacio del amparo. Así, Umbral es el lugar donde se accede a la escritura y a la vez es el símbolo de una separación y de la posibilidad de una alianza, de una reconciliación. Constructor o artífice de una cosmogonía textual, Aymar se aferró a Umbral para afirmarse contra el desprendimiento que el llamado del mundo originaba en él.
Umbral es el lugar de raigambre para poder así adquirir la solidez que le permitiera afirmarse contra el ataque del desierto, es decir, del tiempo. Por otra parte, Umbral constituye la realización cabal de aquel proyecto escritural que su autor desde siempre se había planteado. Biografía, autobiografía, epistolario o novela, se trata de un texto múltiple que a lo largo de sus 4.000 y tantas páginas se distingue por pertenecer a una literatura que opta por buscar nuevos caminos de percepción y conocimiento, torciéndole el pescuezo al discurso lineal y lógico. Como su nombre lo indica, se trata de una obra que simboliza el lugar de paso entre dos estados, entre dos mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre la luz y las tinieblas, entre el tesoro y la necesidad. Obra que se abre a un misterio, invitando a un viaje hacia un más allá. Y esta es precisamente la relación de Umbral con esta versión de la Bienal de las Artes Medievales, la invitación a recorrer un lugar a otro. A continuación, voy a dejar con ustedes a Malva Vázquez, quien es investigadora asociada, Universidad de Chile, ha investigado la literatura vanguardista de Juan Emar, el neobarroco hispanoamericano y la literatura fantástica del Cono Sur. Ha publicado 2 libros de poesía y numerosos artículos, tanto en libros como en revistas nacionales e internacionales. Ha sido docente en las universidades católicas de Valparaíso, de Chile, Andrés Bello y Alberto Hurtado. En relación al autor que nos convoca, ha publicado, entre otros, los artículos Poética de lo fluídico y inusitado en Umbral de Juan Emar y Juegos metateatrales y vanguardia pictórica en Umbral de Juan Emar. Por último, se encuentra en prensa su libro Alegorías de lo nacional y vanguardia dialógica en la narrativa de Juan Emar, en coautoría con Constanza Vargas. Malva nos leerá su ponencia titulada Imaginarios de la Amistad y Huellas de Edgar Allan Poe en Umbral de Juan Emar. Bueno, primero que nada, agradezco esta invitación a este conversatorio sobre Umbral y a todas las personas que se sintieron convocadas a participar de él. Me interesa en esta ocasión comentar algunas de las modulaciones de un imaginario de la amistad que despliega la novela póstuma Umbral, de manera de ir trazando algunas pistas que iluminen la interrogante sobre la posible actualidad de esta obra. Cabe destacar, primero que nada, el carácter de lectura fragmentaria que tiene este trayecto, la que solo entregará algunas astillas de los sentidos múltiples de esta tentativa infinita, como describiera Carlos Piña a Umbral. Y me refiero a un tipo de amistad que guarda afinidades con una de las sociabilidades chilenas más relevantes que tuvieron lugar a fines del siglo XIX y principios del XX. Nos referimos a los salones y tertulias literarias, espacios de socialización oralizada de la élite letrada que cumplieron un rol central en la conformación de nuestras naciones, ya que fueron tanto lugares de articulación de ideas políticas como conformadores de un incipiente campo literario. Lo interesante es que Mar desplaza en Umbral este tipo de sociabilidades que tenían lugar en los salones de la familia de la oligarquía criolla de la urbe santiaguina, a un espacio que podríamos caracterizar en algunos episodios como premoderno, como lo es
la ciudad imaginaria de San Agustín de Tango o el fondo del capitán Angol. Y aquí cabe preguntarse por el sentido de este desplazamiento geográfico de su imaginario de amistad desde la urbe en proceso de modernización acelerada de los años 20, que es el tiempo de la historia, a sus prácticas en el espacio rural. Es así como en algunos pasajes de Umbral, el capitán Angol invita a su grupo de amigos, uno de los cuales es Onofre Borneo, el narrador de Umbral, a pasar una estadía en su fundo de Curihue. El capitán Angol, gran salonier terrateniente, agasaja a sus invitados con salones, tertulias literarias y espectáculos teatrales, además de grandes banquetes. Y en ocasiones también invita a gente del pueblo de Curihue a participar de estas convivencias. Nuestra propuesta de lectura se basa en la intuición de que Mar desplaza su imaginario de la amistad entre artistas, intelectuales y bohemios al espacio rural como modo de ejercer una práctica escritural de resistencia a los embates de la razón pragmática de la modernidad. En esta dirección, Juan Aymar se nos perfila como un escritor vanguardista paradojal, ya que no encontramos en él un culto irrestricto a lo nuevo o a la ideología de la novedad, como se entiende comúnmente al vanguardismo. Apollinaire es quien consagra esta sensibilidad en la esfera artística, a la que llamó el esprit nouveau. En este último aspecto, la figura de Mar se asemeja más en la constelación de la vanguardia continental a la figura de Vallejo o a la de Borges. Y en el medio nacional, el contraste más evidente en torno a este punto es sin lugar a dudas el de la posición vanguardista de su amigo Vicente Huidobro, en el cual sí hay una modernolatría explícita y un culto de lo tecnológico. En Umbral, en cambio, encontramos esbozada en diferentes momentos una crítica al progreso y a la modernización acelerada de las urbes latinoamericanas de su tiempo. No hay, por tanto, un rechazo radical en su narrativa de todas las formas de cultura tradicional. Sobre todas las cosas, ni él ni sus personajes, el grupo de amigos, quieren ser el hombre anónimo en la multitud. En este sentido, sus personajes pueden entenderse como antípodas del flaner baudelairiano, esto es, del paseante urbano del que nos habla Benjamin, cuya vivencia de la modernidad es la de lo transitorio, el que pasa a definirse como un valor absoluto contra la tradición. Un sujeto buller que transita por la ciudad moderna extrañado de sí mismo y de su tiempo. Lo que busca Mar es reencantar el mundo, volver a urdir los lazos perennes de la tribu, para lo cual crea espacios ficticios que le permiten tejer redes de conversaciones que tengan esa cualidad de una proximidad física que la ciudad moderna no promueve por su imperio del tiempo productivo. De ahí que sus personajes transiten poco por la ciudad moderna, pues esta ciudad estaría llena de lo que Mar Augé llama los no lugares, espacios que no promoverían el reconocimiento de la singularidad de cada cual. De manera que su resistencia a la ciudad moderna consistirá en renegar de ella, producir su propia ciudad imaginaria, de la cual se hace un recorrido y una apropiación peatonal, es decir, como la de un paseo por un barrio. Desde el comienzo de Umbral,
cobra relevancia el valor otorgado a un tipo de amistad que se supone ajena a toda actividad de tipo utilitaria, ya que su narrador, Onofre Borneo, nos dice que el detonante de su escritura es una gran sed de conversación y que dedica su novela a su amiga Guni Pirque a fin de que ésta se entretenga. Abro cita. Vuelvo de este modo a mi primer y único intento, contarle a usted, como a un niño, un cuento que se le antoje inverosímil y que por tal le divierta siempre, le abisme a veces y le acalle por algunas horas. Cierro cita. En este fragmento de Umbral se encuentra condensada en gran medida la poética de la narración emariana, la que depende de una singular economía de los afectos. Onofre Borneo, el alter ego emariano, le dice a su amiga Guni Pirque que para que se divierta le contará las anécdotas de sus amigos. Y este fin no utilitario de la narración, el de la entretención, es crucial, pues como señala Brodsky, Aimar en sus notas de arte denuncia el aburrimiento permanente en el que vivían los chilenos. De este rol central asignado a la diversión, se desprende que es la jovialidad, entendida al modo nietzscheano como forma de vida comunitaria, de alegrarse y reír con otros, el modo de afectividad que primará en su imaginario de amistad. Los amigos serán entonces los que saben alegrarse con nosotros, lo que significa que estén predispuestos a practicar el humor carnavalesco, que el lenguaje chilensis sería parecido también al chacoteo. De ahí que los lugares de reunión y diversión comunitaria sean tan importantes en su narrativa y que la esfera práctica del mundo del trabajo remunerado quede en gran medida fuera de la representación. Y no es extraño que sea la entretención el impulso vital que animará la narración, pues con ello calmará el autor su tedio infinito, del que es portador su seudónimo Jan Aimar. El estoy harto se entiende de Chile. Para Aimar, la tonalidad del medio cultural chileno, en particular del Santiago de los años 20, sería el gris, pues los sujetos de la oligarquía criolla viven preocupados por no desentonar, porque como dice Borneo en Umbral, abro cita, no desentonar es de buen tono, lo que nos retrotrae al libro El modo de ser aristocrático de Barros y Vergara, donde se analiza el buen tono como signo de distinción de la oligarquía de 1900. Además de la metáfora cromática, en Umbral también se alude al imaginario de la música popular para mostrar el contrapunto entre la idiosincrasia chilena y la europea. Aquí, de acuerdo a Borneo, el Ayayay de Osmán Pérez Freire, canción de tono plañidero, no sé si la recuerdan, sería la que mejor representaría el temple anímico que primaría en sus conciudadanos, a diferencia de la viuda alegre del tono europeo. Pero no hay que ver en ello un menosprecio por la música popular chilena, sino que por el contrario, el ejercicio de un sano juicio crítico, ya que en sus diarios de viaje, Aimar menciona otra canción popular de su época, la que sería digna de ser emulada por los músicos chilenos. Abro cita. Conozco a un músico chileno que hace Beethovenes en gran cantidad. Siento deseos de tomarlo, de llevarlo a los campos, de obligarlo a que escuche el copihue rojo en algún rancho dudoso. El imaginario de la amistad de Aimar se vincula a su propia experiencia de sujeto vanguardista,
Como sabemos, el imaginario de vida bohemia era consustancial a la vanguardia, en tanto promovía experiencias de descentramiento en las que los intelectuales y artistas de la oligarquía participaban de los márgenes culturales de la modernidad. Sin lugar a dudas que el espectro de amistad fraternal que obsesiona a Aimar y que intenta reeditar en versión criolla en Umbral es el de su vida bohemia junto a la vanguardia europea, tanto con integrantes del grupo Montparnasse como con su grupo El Cuarteto Latino, conformado por Vicente Huidobro, Acario Cotapos y Luis Emiliano Figueroa. Onofre Borneo tiene un recuerdo memorable de París, el de su participación en una utopía artística, la de los movimientos de vanguardia. Abro cita. Montparnasse, qué buena y querida cosa fue, innumerables gentes viviendo unidas y entusiastas en una sola mirada horizontal. De aquel sitio y aquella época evocaba yo una imagen global y era natural. Formábamos las 1000 puntas erizadas de las 1000 posibilidades de destino que abriga la humanidad. Cierre de cita. Aquí, a la comunidad vanguardista de Montparnasse se la describe en torno a la clásica metáfora de avanzada militar, las 1000 puntas erizadas. Comunidad que es descrita por Aimar como una hermandad transnacional, una aristocracia del espíritu que con su afán de experimentación constante permite la actualización de los posibles artísticos. La esencia del amigo, como señala Aristóteles, consiste en la apertura a la otredad, esto es, a poder reconocer más fácilmente al prójimo que a sí mismo, ya que el predominio del amor a sí mismo hace imposible una relación de amistad, pues como sabemos, de la obnubilación o ceguera que produce el orgullo desmedido, surge tanto la tragedia como la comedia. Para Aimar, la amistad es la condición de posibilidad de una colectividad auténtica, en tanto ella es fuente y cultivo de la diversidad. Por ello, los espacios de umbral serán los que favorecen una forma de vida en común distinta del modo social de comunidad tipo rebaño, porque en ella la singularidad de diversos personajes será reconocida, reforzada y potenciada. Si retomamos ahora la poética narrativa, tenemos que la diversión se conjuga con otro rasgo, el de la inverosimilitud del relato. Y aquí el tipo de amistad que promueve Umbral se juega en la capacidad de ejercer una misma curiosidad de espíritu, lo que viene a relevar el ejercicio de la duda creadora en tanto condición de la praxis de un arte vivo en su poética vanguardista. Con esto, Aimar está dando un valor esencial al despliegue de las imaginaciones inverosímiles en su narrativa, con lo cual la amistad también se juega en la capacidad de apertura al vértigo de lo impensado. Pero cabe preguntarnos ahora, ¿cómo entra Poe en esta comunidad de amigos? Aimar contestaría que para reencantar el mundo, además de espacios de sociabilidad no productivos que promueven el ocio creador, es necesario contar con una galería de personajes raros, excéntricos, geniales e inútiles, lo que nos retrotrae a la tradición intelectual del continente, ya que tanto Rubén Darío como el ensayista uruguayo José Enrique Rodó inscriben su escritura en una cultura que ellos denominan desinteresada e inútil, la que en ese momento se encontraba asociada a la palabra latina. Como recordaremos, en el modernismo hispanoamericano, la separación de los bienes materiales respecto de los bienes intelectuales
fue la vía para defenderse del utilitarismo angloamericano. Rubén Darío, en su ensayo Los raros, presenta una genealogía de tipos raros, malditos, decadentistas y bohemios, dentro de los cuales destaca la figura de Poe. En Umbral hay varios guiños a la poética de Poe, como es el caso del tipo de sensibilidad mórbida y un exceso de imaginación desordenado en algunos personajes. Me voy a saltar un poquito acá. Y para ir terminando, respecto a la importancia del ocio en la construcción de Umbral, son aquí reveladores los vasos comunicantes entre la vida de Juan Aymar y lo que le ocurre en la novela a su narrador personaje Onofre Borneo, a quien lo persiguen los rumores de la vecindad. Onofre le confiesa a su amiga Marul este problema que le aqueja respecto a la construcción de su anecdotario de sus amigos. Abro cita. Era un murmullo que lentamente empezaba a levantarse en San Agustín de Tango, el murmullo sobre mi ociosidad. Todo el mundo sabe más o menos esta cuestión de mis biografías. Todo el mundo me ve anotar y cavilar. Vienen entonces las preguntas que yo llamaría insidiosas. ¿Progresa tu obra? ¿Está ya listo tu libro? ¿Para cuándo es la publicación? Cierre cita. Onofre Aymar le confiesa entonces a su amiga Marul, abro cita, Marul, mi trabajo tiene que ser lento, sin publicidad, tiene que ser un trabajo secreto. En este desdoblamiento reflexivo en su narrador personaje, se vuelve a confirmar la voluntad de Aymar de marginar del espacio de la modernidad la escritura de su novela Umbral, de retirarla de los vaivenes de la industria cultural y del mercado, emplazándola en el espacio de una cultura rural, reeditando a su modo los tipos de sociabilidades del Chile de principios del siglo XX. Bueno, y terminando un poco con esto, sobre la actualidad que tendría este imaginario de Umbral, podríamos decir, ¿no es cierto?, que Umbral se nos vuelve actual porque su concepción de la amistad se diferencia del capitalismo de amigos que rige en la sociedad neoliberal actual, en tanto este último tipo de amistad se inscribiría en la lógica del mercado, ya que se trata de la generación de redes de influencia para arribar a cargos y prebendas. Bueno, esto sería la presentación. Bueno, agradecemos a Malva Vázquez su exposición. Y a continuación dejaremos con ustedes a Marcela Labraña, académica de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Ha publicado el libro Ensayos sobre el silencio, gestos, mapas y colores. Es fundadora, junto a Felipe Cusen y Megumi Andrade, de la Oficina de la Nada, grupo de investigación enfocado a los vínculos entre literatura, artes visuales y música. Marcela nos leerá su ponencia Umbral, el infinito y más allá. Hola a todos. Hola, ¿se escucha? No siento que esté conectado. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación que en este caso es de naturaleza doble, porque como Oficina de la Nada estamos participando también de la muestra de la Bienal, en la que con una obra que está acá al ladito, en
pasillo, que momentáneamente está con una puerta, ¿no? El pasillo que tradicionalmente conecta el Museo Nacional de Bellas Artes con el Museo de Arte Contemporáneo. Así que también los invito a ver esta muestra que preparamos la Oficina de la Nada y fundamentalmente Ricardo Luna y Felipe Casen en la parte musical. Y esta presentación está basada... ¿Está medio cortado? ¿Aló? No, este no lo tienen que... ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Sí, está perfecto. Bueno, como les decía, entonces, esta presentación va a estar enfocada en la cita que pueden encontrar en nuestra pequeña muestra en el pasillo, ¿no? Voy a partir por... ahí está, sí. Por leer esta cita, ¿no? Ante la necesidad de colocar un título, ¿no? Está hablando el narrador al inicio de Umbral en la presentación o preámbulo dirigido a Guni Pirque, que ya fue mencionada por Malva y también por Pablo. Se me impuso el de umbral, y umbral con mayúscula, ¿no? Pues me siento ni más ni menos colocado en un umbral. Tiene una característica. Hacia atrás es una extensión iluminada, hacia adelante la oscuridad. Es como estar sobre él dando la espalda al sentido de la marcha, o sea, a la finalidad de ella. Y digo finalidad, ya que fuerza será seguir adelante. Quiero decir que este adelante, hoy oscuro, podría ser la solución, o si no la hay de verdad, la explicación de lo ya recorrido, ¿no? Es sumamente potente, o así nos pareció a la hora de elegir esta cita para la sala, ¿no? Es como una declaración de principios casi, ¿no? Y creo que en ella se vislumbra con claridad esta intención de Mar por cambiar el sentido de la oscuridad, ¿no? Por cambiar el sentido negativo de la oscuridad, por cambiar el polo, ¿no? A un polo positivo. Y un poco esta idea es la que va a estar merodeando en esta pequeña presentación que les voy a leer, ¿no? Y también para conectar un poco con lo que leyó, con lo que nos presentó Malva, lo que vamos a ver ahora es una de las paradojas del umbral vanguardista, ¿no? Un umbral, o sea, en Umbral y también en otros textos, no tanto en sus notas de arte por razones estratégicas, pero sí en el resto de su obra literaria, Aymar restaura, ¿no? Vuelve a la tradición, vuelve a la filosofía, vuelve a los padres de la filosofía, como vamos a ver en este caso, ¿no? De la antigüedad clásica incluso, ¿no? Entonces ahí está esa propuesta estética tan completa y tan siempre en marcha, ¿no? Siempre en ruta de Juan Aymar, ¿no? Que defiende y constantemente está pregonando el arte nuevo, pero también es capaz de hurgar en el pasado, ¿no? Y encontrar cosas interesantes y modularlas, ¿no? Y volverlas al presente y adecuarlas al presente. Bueno, esta cita, como les comentaba, está en la exposición, ¿no? Y funciona, o la idea nuestra es que funcionara como una suerte de umbral o de bisagra en este pasillo que une, ¿no? En la habitualidad perdida, que ojalá alguna vez logremos recuperar a cabalidad, el Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo. Este pasillo, entonces, en la habitualidad perdida, también es una suerte de umbral. Y
Mi ponencia va a estar enfocada en este libro, que lo traje una fotografía. Es difícil estudiar el umbral, ¿no? Duelen las piernas en algún minuto, o trasladarlo, pero acá vemos una fotografía de esta edición imponente, ¿no? De 5 volúmenes, algunos más imponentes que otros, ¿no? Y como entrada en materia, quería que revisáramos brevemente lo que nos dice la RAE respecto de umbral, ¿no? De este término. La RAE define umbral como la parte inferior o escalón, por lo común de piedra, contrapuesto al dintel, ¿no? Algo que está abajo, ¿no? En la puerta o entrada de una casa. También dice que es el paso primero o principal o entrada de cualquier cosa, lo que conecta muy bien con el título que elige Juan Aymar para su obra monumental, ¿no? Por otra parte, en términos constructivos, y acá hay algo contradictorio, ¿no? Un umbral es una pieza que se atraviesa en lo alto de un vano para sostener el muro que hay encima. Entonces creo que es muy bonito reflexionar a partir de esta definición cómo este espacio constructivo, finalmente muy importante, ¿no? Inaugural, también está arriba, está abajo, es una superficie que genera esta suerte de hacia el infinito y más allá, ¿no? Ya en la definición está la simiente, ¿no? De esta ambigüedad tal vez en torno al término umbral. Este recorrido también se propone aquí, y a partir nuevamente de esta cita, no creo que es la misma cita o es otra, no, parece que es otra ya, que no alcanzo a ver bien. No, aquí ya entramos en materia, ¿no? Aquí ya entramos en materia, no, es la misma cita, perdón, es la misma cita que ya que nos sirve de centro en nuestra exposición. Pero quería detenerme en el final, ¿no? De esta cita. Hacia atrás es una extensión iluminada, hacia adelante la oscuridad. Quiero decir que este adelante hoy oscuro podría ser la solución, o si no, la hay de verdad la explicación de lo ya recorrido. En ese sentido, lo que propongo mostrar, pero ahora ya en umbral mismo, en otras citas de umbral, en otros de estos diálogos entre Lorenzo Angol, entre Onofre Borneo, en estas tertulias literarias y estéticas, ¿no? En estas conversaciones de muy alto vuelo y a veces muy divertidas también y muy coloquiales, o a veces ambas cosas, ¿no? Cómo la oscuridad para Aymar cambia de signo, ¿no? En umbral, o él ve la oscuridad con otro signo, con un signo positivo, ¿no? Como los teólogos negativos, los teólogos apofáticos ven la nada, ven la oscuridad, o como también los místicos, ¿no? Llenan de luz la oscuridad, pero la necesitan previamente, ¿no? Para esta suerte de éxtasis místicos. Entonces, aquí ya entramos de lleno en umbral, lo pueden ver también por el número de páginas, ¿no? Nos dice alguno de estos amigos o el propio Onofre Borneo, acá no voy a entrar en qué personaje dice quién para centrarnos en el contenido, ¿no? En el contenido estético de estas reflexiones. Las obras se ciernen inmensas, desesperadas y solas, allá arriba en la oscuridad de siempre. De este modo están y de este modo se las puede entrever, ¿no? Hienden de pronto una y mil veces para estrellarse golpeando con la esperanza de perforar. ¿De perforar qué? Cabezas humanas, pues cada cabeza humana es un óvulo. Entonces, ese allá arriba, en la oscuridad de siempre, ¿no? Están las obras, preexisten en este lugar superior, oscuro y eterno, ¿no? Como utilizando sinónimos de esta cita. Aymar elabora entonces, además, un esquema o dibujito. Recordemos que Aymar partió siendo y nunca lo abandonó del todo, ¿no? Esa dimensión plástica, su condición de dibujante, de pintor también.
o dibujo para explicar con más claridad cómo funciona este proceso fecundador, ¿no? Y nos dice, el rectángulo superior es ese mundo de las ideas puras. Primero describe el dibujo, ¿no? Está fuera de nosotros, es lo que soñamos. El rectángulo inferior y menor es un remedo, ¿no?, que da la ilusión del superior. Es una obra fabricada por los hombres para darse la creencia de que tocan lo alto. Las líneas que caen son los hombres aislados, los que son la contraparte completa del universo. Y aquí tenemos una parte del dibujo, una parte que yo reproduje, después lo vamos a ver completo, ¿no? El rectángulo superior, lo que está afuera de nosotros, de este mundo incluso, lo que soñamos, ¿no? Y luego el rectángulo inferior y menor, que es remedo, que es ilusión, que es obra fabricada. Por lo tanto, remedo, sabemos, mímesis, finalmente, ¿no? Es mímesis y la idea de obra fabricada, de artificio, de arte, ¿no?, de artifex, ¿no?, de tecné, finalmente. Y ahora dejo este subrayado para completar el dibujo, ¿no? Las líneas que caen son, ¿dónde está? Las líneas que caen son los hombres aislados, los que son la contraparte completa del universo. Y acá continúa la conversación, ¿no?, entre estos amigos y a la vez intelectuales, casi filósofos, o filósofos al menos en el plano de la estética. ¿Crees tú que el rectángulo del arte está en esta caverna? ¿Crees tú que lo hemos visto? Yo no lo creo, está mucho más lejos. Hay aquí, claro está, secciones de esa región divina, hay extremos de ella. Aquí hay un eco de pensamiento común, es, a no dudarlo, el pensamiento de esos tubos que hemos visto o entrevisto, recuperando la cita anterior. De estos tubos se desprenden hilos y más hilos que comunican con algunos hombres, con algunos artistas. Son hilos que vienen del fondo común de los arquetipos. Y ahí están las líneas o hilos, ¿no? Entonces, bueno, claramente no vamos a entrar en detalle, pero allá arriba, en la oscuridad de siempre, este rectángulo superior evoca, naturalmente, ¿no?, el mundo de las ideas, obviamente Platón, ¿no? Incluso aparece la palabra caverna en la cita que acabo de leer, y creo que con más fuerza aún, dado que a Platón el arte y la mímesis que hacían los artistas no le hacía mucha gracia. Plotino, en cambio, que es su seguidor, sí le da un lugar y una esperanza al artista, ¿no? Ve en el arte y en la belleza puntualmente una posibilidad de acceso a ese rectángulo superior o oscuridad de siempre. Una deriva lógica de este modo de entender o concebir la trayectoria de la creación artística y de transmutar el signo negativo de la oscuridad es la constante reflexión en umbral en torno a la existencia de dos tipos de artistas, que es una fijación de Onofre Borneo, de Lorenzo Angol, de Florencio Naltagua, de los distintos personajes o alter egos de Juan Emar. Todo esto, recordemos, en pleno siglo XX, ¿no?, y de la mano de un escritor que hizo del arte nuevo, de las vanguardias, su morada. Entonces, acá, nuevamente, lo paradojal, ¿no? En un pasaje que voy a leer a continuación, Lorenzo Angol invita a sus amigos a reflexionar sobre la palabra artista. A su juicio, esta abarca demasiado. Faltan divisiones, subdivisiones. Yo la escindiría en por lo menos dos. El artista místico, y ojo que utiliza esa palabra místico, ¿no?, una palabra muy antigua y conectada con la media, y el artista activo. El artista activo pretende y logra
Sí. El artista activo pretende y logra interpretar con su trabajo el sentir de las multitudes, orienta su quehacer a la masa, produce para los demás, ¿no? El artista místico, que es el Juan Emar de Umbral, ¿no?, en cambio se entrega a laborar en el silencio, lejos de toda influencia que no venga de lo que dentro de él puede resonar. Y ese resonar, ese eco, es del rectángulo superior, o al menos esa es la idea. Así, los artistas deben evitar confundirse, creer que hacer arte es hacer cosas bonitas. No, es algo superior, algo que viene de regiones ante las cuales debiera estarse siempre de rodillas, ¿no? Ahora bien, se trata de una división que para Emar y para los personajes de Umbral trasciende escuelas y momentos históricos, va más allá de las vanguardias, ¿no? Y que lleva siempre una toma de posición, o que exige una toma de posición por parte del artista. Para Lorenzo Angol, el artista debe ser un místico. La idea entonces es alejarse del mundo, marginarse de este plano nuestro, donde falta claridad, donde los contornos son indecisos, para acercarse al plano superior, allá donde empieza la armonía de un equilibrio duradero. ¿Cuáles son las vías, entonces, según los distintos personajes de Umbral, para acceder a allá arriba, a esta oscuridad de siempre, donde habitan en completa y luminosa a la vez oscuridad, la armonía y el equilibrio? Las vías de acceso son el silencio, la paz, pero paz contraria al sueño, paz dinámica, profundamente activa y sin que produzca ni un solo crujido. Esta paz podría llamarse contemplación. Por su parte, Rubén de Loa, otro de los personajes de Umbral, indaga sobre la naturaleza profunda de la labor artística. ¿Y qué es esto de seguir cierta manera, de saber sacrificar, de perder el miedo? ¿Qué es? Lo pregunto, ¿qué es? Es, mis amigos, una serie de principios y de recetas que llevan a adormecer, que llevan a matar nuestro ímpetu de cuerpo consciente, que llevan a matar el yo, y el yo nuevamente con mayúscula, ¿no? Entonces, por las manos del pintor se expresará la voz de la región superior, ¿no? Y uno pasará a ser medium, pero es necesario el silencio. La voz de la región, para poder explayarse, pide silencio. Y hay que empezar por el silencio de nuestra conciencia. Si no lo hay, la pintura se desparrama. La pintura, el libro, la novela, el cuento, ¿no? Cualquier tipo de expresión artística. Se impone entonces, y muy de la mano de los místicos, ¿no?, recordaremos, la necesidad del olvido del yo, la despersonalización, ¿no? La firma, en cuanto huella de la personalidad, representa un afán por negar el origen superior del arte. Y en esto nuevamente es muy medieval, ¿no? Sabemos que más bien hay escuelas y se atribuyen determinada cantidad de frescos, por ejemplo, a ciertas figuras medievales, pero la verdad que muchas de ellas no están firmadas, ¿no? Muchos de esos frescos no están firmados. El artista debe silenciar, matar cualquier rastro de su conciencia para así convertirse en un apóstol. El arte, entonces, es una facultad de comunicación con la región superior y no una creación, ¿no?, desde la nada, ex nihilo, ¿no? No es algo inexistente que de pronto se lo imagina un sujeto cualquiera y entonces lo hace. Y esto último es también una cita de Umbral. En varios pasajes, y ahora ya voy terminando, de Umbral se alude a esta condición vital anclada en el silencio del yo a través de varios símbolos. Símbolos como y lugares y espacios, ¿no? Bóvedas, cavernas, sótanos, criptas, subterráneos, cuevas, madrigueras, ¿no? Pese a esta frecuente asociación de la contemplación con espacios ubicados bajo tierra incluso, ¿no?, Angol se encarga de aclarar que el asilo que busca el artista o que necesita el artista místico, ¿no?, el artista apóstol, para conectarse a la región superior del arte, bien puede hallarse allá en lo alto de una montaña o en el alto de cualquier torre, o si se quiere,
al nivel de cualquier calle céntrica y bulliciosa. Y acá es lo que yo decía de la modulación. O sea, pese a que estas reflexiones estéticas nos conectan con Platón, nos conectan con Plotino, nos conectan con los místicos, nos conectan con Maestro Eckhart, en fin, podríamos hacer muchos cruces, también es una reflexión del siglo XX, ¿no? Y acá está la calle céntrica, la ciudad, el flaner, en fin, ¿no? Es capaz en sus reflexiones, Aymar, de traer, ¿no?, eso que rescata de la antigüedad y actualizarlo, ¿no?, y modularlo. Y con esto vamos terminando, ¿no? Acá, esto era una conclusión previa. El artista místico, entonces, llega o trabaja en este proceso por una vía contemplativa, que implica despersonalización, enclaustramiento, los dos requerimientos de los místicos, precisamente, ¿no?, principales o los ascetas, etcétera, ¿no? Mediante el proceso de silenciamiento del yo es posible crear entonces las condiciones adecuadas para la irrupción de la revelación mística en la realidad cotidiana. Se trata de experiencias fugaces e involuntarias de plena identificación del yo con las cosas, momentos de éxtasis que alteran el tiempo y constituyen una forma de conocimiento total y profunda, ¿no? Dejemos, y ya para ir finalizando, que el mismo Angol nos describa una experiencia que lo asaltó mientras descansaba en una terraza de París. Hoy he estado sentado en una terraza cualquiera. Apareció súbitamente un hombre cojo. Pasó, bien el cojo, aquel del Amaya en Santiago. Todo a mi alrededor cambió. ¿Cuánto rato? Tal vez un segundo, un quinto de segundo. La intensidad de una visión, así, es muy difícil medirla con relación al tiempo de los relojes. Fue una aparición real, fue un derrumbe de cuanto existía a mi alrededor. Con la aparición de Santiago, tuve la revelación que guardo dentro de mí de que tengo un conocimiento de Santiago enormemente más amplio, más vívido y exacto en el que puede dar un simple recuerdo. Y aquí llegamos al comienzo, que es el... Bien, agradecemos a Marcela su interesante exposición. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Wolfgang Bonders, doctor en Literatura e Intermedialidad de la Universidad de Siegen, Alemania. Actualmente es profesor asociado y director de investigación y posgrado en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus principales líneas de trabajo son el impacto de los medios audiovisuales y digitales en la literatura y el campo cultural latinoamericano, y la relación entre archivos y memorias del siglo XX y XXI. Ha publicado Interferencias del archivo, cortes estéticos y políticos en cine y literatura, Argentina y Chile. Prismas del cine latinoamericano, archivos y letrados, escritos sobre cine en Chile, 1908-1940. Wolfgang nos leerá su ponencia titulada Umbrales, Resonancias, Oscilaciones, la escritura sismográfica de Juan Aymar. Muy bien. En primer lugar, decir que estoy sumamente agradecido de estar acá, gracias a Patricio Lizama y Pablo Brodsky. También estoy muy feliz de poder compartir con mis colegas esta mesa en este lugar maravilloso y en un contexto bastante singular, ¿no? Yo creo que es la primera vez después de 2 años que estoy en un escenario dando una ponencia, después de tantos congresos, simposios, jornadas virtuales, y eso frente a un público real, ¿no? Esto creo que quiero destacar, ¿no?, antes de entrar
en la temática. Yo creo que es un muy buen lugar también para resaltar y destacar a este escritor fundamental, ¿no?, para las artes y la literatura en Chile, y no solo en Chile, ¿no?, en Latinoamérica, en todo el mundo. Escuché con mucha atención y curiosidad las dos intervenciones de Malva y Marcela. Yo creo que lo mío es un contrapunto, para decirlo de alguna manera, a lo que hemos escuchado ya, por varias razones. Yo creo que hay un nexo con Marcela, que es la caverna. La caverna de Platón, por supuesto, ¿no? Porque yo voy a hablar o llegar finalmente, como lo ven un poco en esa estructura, a la cinematografía, ¿no?, a la biocinematografía como una figura central. Pero antes de eso, rescatar algo que mostró Marcela, que es esa materialidad inmensa que es umbral, ¿no? Y por eso me interesa sobre todo la figura del escándalo, como lo ven en la estructura, en varios planos, a los cuales voy a referirme ahora. Pero umbral en su materialidad ya es un escándalo, no solo para traerlo aquí, sino también si pensamos en los formatos contemporáneos, digitales, postdigitales, ¿no?, la twitteratura, ¿no?, etcétera, los formatos breves finalmente, ¿no? Umbral es la contrafigura, ¿no?, a todo esto. Bueno, entonces empiezo con el primer escándalo, ¿no?, la lengua. Escandalosa, J'en ai marre, Malva lo dijo, estoy harto. Umbral dintel, Seuil, linteau, Schwelle. Seuil y Schwelle, francés y alemán, vienen de Sueli, antiguo alemán. Lintel o linteau, lintel es una palabra antigua francesa, lintel. Marcela también destacó la raíz del lumen, ¿no?, de la luminosidad que está allí. Y obviamente en el latín también está limitaris, limes, ¿no?, la frontera. Y acá una primera pequeña conjetura sobre el título que eligió Aimard, umbral. No olvidemos que una de las editoriales más famosas francesas se llama Les Éditions du Seuil. En todo caso, si hablamos de umbral y de Aimard, se trata de escalones y escándalos, palabras de la misma raíz latina, scandere, trepar, y scandalum, obstáculo, en griego scandalon. Umbral y Aimard son las dos cosas. Un escalón de entrada o salida y un escándalo que nos hace tropezar, saltar, naufragar en la lectura de una obra infinita. Walter Benjamin, en París, capital del siglo XIX, un capítulo de su libro de los pasajes, proyecto que no solo está cronológicamente cercano al de Aimard, define umbral de la siguiente manera, cito: el umbral, Schwelle, es una zona. Las ideas de variación, de pasaje de un estado a otro, de flujo, están contenidas en el término schwellen, inflar, hinchar, dilatarse. Y la etimología no debe olvidarlas. Por otra parte, importa establecer el contexto tectónico y ceremonial inmediato que le dio a la palabra su significación. Fin de cita. A partir de estas palabras de Benjamin y teniendo en mente el doble sentido de escalón, escándalo, podemos decir que el umbral es una zona en expansión y una zona de expansión. Marca un escándalo espacial y también temporal. Y ahí quiero hacer una pequeña referencia a la Bienal, ¿no? Felicitaciones a Enrique y su equipo por estas instalaciones maravillosas que son escandalosas, ¿no? Si vemos la sala de Raúl Ruiz, por ejemplo. El verbo alemán schwellen, inflar, dilatarse, se asocia a un movimiento fuerte que inunda las cosas, crece o desborda un río, una herida, un ruido. Felipe.
Naturalmente, la misma lengua es un umbral, un escalón y un escándalo, una zona en y de expansión, de pasajes y flujos, en movimientos de composición y traducción. La lengua comparte con el umbral la dialéctica entre un espacio determinado y las marcas de un cambio siempre posible. Por un lado, es parte de un sistema, en el caso del umbral, de un sistema arquitectónico y ceremonial, en el caso de la lengua, del sistema sintáctico y gramatical. Y por otro lado, indica algo inesperado, un movimiento, un cambio, un escándalo, en un caso el cambio de estado a través de un pasaje, en el otro el cambio de la materia sígnica de las palabras, manifestado en el uso de la lengua, en la poesía, en la literatura. Umbral de Juan Aymar es todo esto, tanto lengua como arquitectura de la expansión y en expansión, una zona espacio-temporal, un cronotopo, como decía Bakhtin, del pasaje y del cambio, del escándalo en su máxima expresión. Esto me lleva a la segunda reflexión, la escritura escandalosa, el posibilismo. Opera una escritura umbral en Aymar, la divagación, el salto, el abismo, la ruptura, el tropiezo, el juego permanente entre realidad y posibilidad. La cosmogonía textual de Aymar, que ya mencionó Pablo, constituye una escritura incesante, perpetua, expansiva, infinita. Pablo Brodsky, Patricio Lizama y Carlos Piña, en su libro sobre la genealogía de umbral basada en los aspectos epistolares y biográficos, publicado en 2010, dicen que Aymar construye, cito, un mundo en constante ebullición. Fin de cita. Hay un posibilismo extremo en el proyecto de Aymar, en un movimiento de construcción y reconstrucción y deconstrucción permanente. Dice uno de los personajes, todos dobles y amigos de Aymar, en umbral, cito, ese margen de error, me lo asegura, es, si bien nos fijamos, el umbral de las posibilidades infinitas. Fin de cita. Esta búsqueda de posibilidades se acerca a otros proyectos contemporáneos de la escritura moderna y totalizante, Proust, Joyce, Pessoa, y también con lo que escribe el austríaco Robert Musil. En su novela inconclusa El hombre sin atributos, publicada en 3 tomos entre 1930 y 1943, despliega la idea de un sentido de la posibilidad. Cito, si existe el sentido de la realidad, debe existir también el sentido de la posibilidad. Cabría definir el sentido de la posibilidad como la facultad de pensar en todo aquello que podría igualmente ser y de no conceder a lo que es más importancia que a lo que no es. Fin de cita. Aymar, tropezando y errando entre escalones y escándalos, pone en escena en sus novelas y cuentos esas posibilidades infinitas, escenas y situaciones que podrían igualmente ser, como dice Musil. Umbral, en cambio, es metanovela, metaescritura, el umbral de la escritura misma, su escándalo, en la que Juan Aymar es figura autodiegética, homodiegética y metadiegética, y que incorpora no solo la reescritura de sus propios cuentos y novelas, junto a descripciones de puestas en escena de obras teatrales, sino que devora y elabora otras posibilidades y figuras, otras tecnologías, artes y formas de registro, otras materialidades. Y ahí la tercera reflexión. El movimiento escandaloso, el cine. El cine es un arte de imaginación, de desbordamiento, dice Juan Aymar en Pantalla, una nota publicada en mayo de 1995. Esta nota forma parte de un conjunto de 5 textos sobre cine en las más de 60 notas de arte que Aymar escribe desde París en el suplemento de las páginas del diario La Nación y que son presentados y analizados por Patricio Lizama en su gran estudio que ya se mencionó. Aymar diseña una estética del arte moderno y de vanguardia que acerca obras e ideas fundamentales de la modernidad y de la vanguardia al público chileno.
Los 5 textos sobre cine podrían configurar la semilla de una verdadera estética del cine que Aimar proyecta en esas páginas sin realizarla o profundizarla nunca en el futuro. Le interesa la experiencia cinematográfica experimental, las dilataciones y saltos espaciotemporales extraordinarios que la técnica del cinematógrafo ofrece, y ciertamente dialoga con textos de una temprana teoría del cine, como la de un Jean Epstein, un Sergei Eisenstein, un Siegfried Kracauer, un Béla Balázs, un Antonin Artaud. En otra nota aymariana sobre cine, un film del pasado, publicado en junio de 1926, el autor opone la caducada estética del cine narrativo y simplista de 1910 a un film del futuro, Entr'acte, una pieza surrealista y escandalosa de 22 minutos, realizada por René Clair en 1924 y con la colaboración del músico Erik Satie y el pintor Francis Picabia, que aparecen en la película misma. Esta pequeña joya vanguardista que Aimar habrá visto en un cine de Quartier Latin fue realizada varios años antes de otra pieza escandalosa del cine de vanguardia, Un chien andalou, de Luis Buñuel, y experimenta con todas las posibilidades del cine del momento: cámara lenta y acelerada, imágenes borrosas, montajes y fundidos irracionales, sobreexposiciones, juegos con el movimiento, y le sirve a Aimar para hablar del arte del porvenir. En Umbral, el cine es muy presente. Se mencionan y se comentan numerosas películas de todo tipo, y a nivel formal estético, la percepción cinemática atraviesa varias descripciones de experiencias vividas por Aimar en París y en Chile. Entre todas las entradas sobre cine, encontramos el comentario de otra escena escandalosa del cine, otra culminación y exageración de una percepción cinemática que ya encontramos en Entr'acte de Clair. Se trata de las películas de los hermanos Marx, especialistas en crear trampas perceptivas, escándalos de un metacine que se homologa con la aventura aymariana de Umbral como escándalón de una metaescritura infinita y proliferante. Los hermanos Marx aparecen en varios momentos de Umbral, en Sueños, por ejemplo, del mismo Aimar, pero hay una secuencia de La noche en la ópera, film de 1935, precisamente la del camarote, no sé si la recuerdan, que Aimar comenta por su extraordinaria puesta en escena. En esta secuencia se confirma una percepción renovada del movimiento y de la realidad que es el cine y que es la escritura de Umbral. En un mínimo de espacio se superponen personajes, movimientos y actividades. Vemos la vida en miniatura, encajonada con todas las posibilidades de acción al mismo tiempo. Conversar, dormir, limpiar, comer, llamar por teléfono, trabajar, reparar, hacer manicura, hacer la cama. Y todo esto en un camarote de 2 metros cuadrados que hace imposible cualquier movimiento razonable para llevar a cabo ni siquiera una de estas actividades esenciales. Al atravesar el umbral de esta vida imposible del cine, es decir, al abrirse la puerta del camarote, al final de la secuencia, hacia una afuera, todo se arruina y se desploma, hacia ese afuera imprevisible, una afuera que me lleva a una última y muy breve reflexión. La vida escandalosa, la biocinematografía. Hay una afuera de la literatura y el cine del arte. Creo que Marcela dio una buena respuesta. ¿Cuál es ese umbral entre las realidades y las posibilidades? Aimar renuncia escandalosamente, en mi perspectiva, a la diferencia entre la vida, el cine y la literatura. Y lo hace desde la fuerza de su imaginación, atravesando, expandiendo el umbral de las experiencias. Su concepción estética es una biocinematografía, una escritura directa, compleja, cerebral, infinita, en movimiento perpetuo como una cinta de celuloide de doble banda que registra todo lo que pasa en el mundo interior y exterior del autor y de los personajes. Leemos en el primer pilar esta afirmación y con esta cita termino.
Me dijiste que podía yo escribir las biografías de mis mejores amigos y, por lo tanto, la tuya. ¿Qué sería interesante ir escribiendo a medida que otros iban viviendo? Hasta me agregaste que sería como ir con una máquina filmadora detrás de los propios personajes de uno mismo, ir libre y sin nada preconcebido, e ir siempre dispuesto a encontrar, al proyectar en la pantalla, cosas inauditas y sorprendentes. Lo recuerdo y recuerdo también que tu idea me entusiasmó. Muchas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro conversatorio. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta antes de que cerremos la mesa. Si no, yo agradecería especialmente a nuestras expositoras, Malva Vázquez, Marcela Labraña y a Wolfgang Bonders por las palabras que nos han entregado. Entiendo que viene una actividad musical, algo así, claro, y quisiera agradecerle a todos los presentes habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias.